Perfecto, ahora continuando con el día domingo, vamos a iniciar con el primer tópico. ¿Sirviendo a Dios o no? Importante mencionar, hermanos, que estos tópicos a veces pueden cambiar dependiendo del país. Yo estoy usando en este momento la lección de Perú. Si estás en México, si estás en Colombia, si estás en otro país, puede ser que sea un poco diferente, ¿ok? Pero bueno, estamos en el día domingo, ¿sirviendo a Dios o no? La primera pregunta nos dice, tras mencionar las transgresiones de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Rabá y Moab, ¿qué reproche hace Dios contra Judá e Israel que profesaban servirle? ¿Qué acontece? Ya mencioné que en el primer capítulo de Amós, las advertencias son para afuera. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa ahora? ¿Qué reproche Dios le hace a Judá y a Israel que profesaban, por teoría, servir a Dios? Vamos a leer Amós 2, 4 al 8. No vamos a leer todos los versículos, vamos a tratar de ser puntuales en nuestros comentarios para no extendernos mucho, ¿vale? Dice así, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. Primero, no guardaron sus ordenanzas y las hicieron errar en sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Entonces, primero es, despreciaron la ley de Judá. Segundo es, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Es decir, menospreciaban a las personas que menos tenían. Y al mismo tiempo, al justo lo hacían a un lado, aquel que reprendía. Primer pecado, rechazar a la ley de Dios. Segundo, rechazar al justo y oprimir al pobre. Tercero, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. ¿Qué estaba haciendo Israel? Algo muy extraño. Pecados que eran diferentes a los de las otras naciones. En el capítulo 1 nos muestra que esas naciones hacían invasiones, conquistas y llevaban a las personas para otras naciones y las dejaban ahí con hambre, con sufrimiento, muchas cosas graves. Pero en el capítulo 2 nos muestra qué es lo que hacía Israel. Ellos no conquistaban naciones, no. Ellos no mataban a personas directamente, pero hacían sufrir a las personas más necesitadas. ¿Ok? Dicen aquí las 4 cosas. Hacían sufrir al necesitado, no hacían caso al justo, torcían los caminos de los humildes. Y dice, el hijo y su padre se acuestan con la misma joven. Era un problema moral gravísimo el que tenía Israel en ese momento. Lo curioso era de que en estas circunstancias ellos aún servían a Dios. Ellos aún salían a hacer sus fiestas ceremoniales, aún hacían su altar, aún hacían su sacrificio, aún hacían ofrendas para Dios. Y uno puede pensar, ¿cómo unes estos dos pensamientos? ¿Cómo es que 2 personas se acuestan con una misma mujer y al mismo tiempo entregan una ofrenda para Dios? Entonces, o sirves o no sirves. No hay 2 caminos, no hay un punto medio en el que yo diga, no, es que pues yo voy a la iglesia y me gusta, pero al mismo tiempo pues también estoy por acá. No, con Dios no hay un punto medio, o eres frío o caliente. Cuando Dios te llama, es para que dejes las redes atrás. Cuando Dios llamó a Pedro, recordemos que le dijo, mira, podrás perder familia, podrás perder muchas cosas, podrán perder muchas oportunidades, que carnalmente les pueden dar oportunidades en la vida. A los discípulos les dijo, pero ganarán 100 veces más y la vida eterna. El camino hacia el cielo es un camino donde dejas muchas cosas atrás, pero al mismo tiempo ganas otras. Y no hay forma de que tú te puedas quedar en un punto intermedio. Dios te invita porque ve en ti algo especial y diferente. Pero está en ti el aceptar ese llamado y continuar por un camino correcto y recibir la corona eterna, o dedicar tu tiempo a las cosas terrenales y después tener consecuencias graves. Entonces, Israel tenía 2 caminos por tomar. Y tristemente, los 4 pecados que se mencionan aquí era la elección de ellos. Habían elegido
tener un disturbio completo dentro de su nación. Estaban aparentemente en abundancia económica, pero en la parte moral y espiritual estaban por los suelos. Es importante mencionar que muchos de los profetas que ya mencionamos anteriormente, como por ejemplo el profeta Oseas, fue contemporáneo de Amós. Entonces por todos lados se escuchaba reprensión y reprensión y reprensión, pero aún así no escuchaban. Un pie dentro y un pie afuera. Qué cómoda es esa posición, donde no te comprometes con Dios porque le tienes miedo de compromiso, pero al mismo tiempo, pues estás tampoco comprometido al 100% con el mundo. La Biblia llama eso como los peores cristianos. No se pueden servir a dos señores. Mateo capítulo 6, versículo 24. Si tú quieres comprometerte con Dios, hazlo. Da el paso y Dios te va a bendecir. Pero si dedicas tu tiempo para otras cosas, es mejor, dice la Biblia, que nunca hubieses conocido. Entonces, tengamos mucho cuidado con este punto, que es muy importante analizar. Ahora, pregunta B. ¿Qué testifica el Señor sobre su compasión hacia ellos y las consecuencias por despreciar su misericordia? Hermanos, algo muy bonito de nuestro Dios es que Dios nunca juzga sin antes avisar. Dios nunca manda la plaga sin antes decirle a Faraón, tú puedes dejar ir al pueblo. Y si lo dejas ir, nada va a pasar en Egipto. Pero al momento de hacer ese llamado, se pone la decisión en tus manos. Y a veces el hombre ve más por sus propias conveniencias que por lo que realmente le conviene. Qué curioso eso, ¿no? En los momentos donde el hombre ve por su conveniencia y piensa en sí mismo, es cuando menos le conviene y cuando menos es bueno para él. Israel no le gustaban esas palabras del profeta. Ignoraban esas palabras, pero al mismo tiempo estaban en camino a la destrucción. Entonces, cuando tú escuchas un consejo divino, debes de analizar que ese consejo divino es un consejo que te puede doler, que puede ser incómodo para ti, pero te va a dar el resultado que tú realmente querrías si conocieras el futuro. Imagina una vida eterna en el cielo. Imagina el poder viajar y conocer otros mundos, conocer a Jesús, una vida eterna. Nosotros vivimos 50, 70 años en el planeta con enfermedades, con dolores, con quejas. ¿Cómo comparas eso con una vida eterna? ¿Por qué despreciar la invitación de aceptar a Jesús y dedicar el tiempo a un mundo donde siempre estamos sufriendo? Por eso a veces me quedo pensando, ¿qué pensará Dios de nosotros? ¿Qué pensará Él al vernos indecisos? Al vernos un pie dentro y un pie afuera. Su misericordia es grande, porque realmente nos conviene servir a Jesús, realmente nos conviene servir a Dios. E incluso por eso se mandan estas lecciones a nuestra vida, para que a través de ellas tú analices tu corazón y te des cuenta si estás sirviendo o no estás sirviendo a Dios de una forma correcta. ¿Qué pasó con los israelitas? Vamos a leer aquí. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entrareis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazarenos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su alma. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Dios manda a este profeta y comienza a recordarles todo. ¿No recuerdan aquel momento donde Dios abrió el mar? ¿Por qué no confías? ¿No recuerdas aquel momento donde Dios te libró de Egipto? ¿Por qué no crees? ¿Por qué en la comodidad te acostumbras a vivir sin Dios? Recuerda quién eras sin Dios. Cuando recordamos quién somos sin Dios, es ahí nuestro momento de humildad. Porque Dios te llamó cuando tu vida era diferente. Puedes analizar tu persona y puedes decir, hace 15, 20 años atrás, yo no tenía estabilidad emocional. Yo estaba lleno de problemas. Capaz yo podría estar enfermo en este momento si hubiese estado con las mismas tendencias antiguas. Dios te salvó de todo eso. Y Dios
manda esta lección para que recuerdes todas esas bendiciones. Una de las palabras que más se repite en la palabra de Dios es recuerda. Porque el hombre tiene tendencia a olvidar. Y créanme que el olvidar en algunos momentos es pecado. Israel olvidaba las bendiciones que Dios le dio. Te sacó de Egipto, abrió un mar por ti, dio maná del cielo, te cuidó en el calor a través de una nube, una sombra en el desierto, te dio una columna de fuego la noche en el desierto para que no tuvieras tanto frío. ¿Qué más querías, Israel? Pero aún así, decidiste por un camino diferente. Y esas consecuencias llegarán en algún momento específico, y en ese momento, dice aquí, no habrá seguridad para el valiente. Aquel hombre que se cree que tiene fuerza y capacidad, huirá. El versículo muestra algo interesante, dice, el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día. En el momento de la destrucción, incluso el hombre más valiente tendría que quitarse las cosas de la ropa para ir más ligero y correr sin que nadie lo alcance. Es ahí la inseguridad del hombre. Cuando el hombre piensa que está seguro, es el momento más inseguro del hombre. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si tú piensas que tu vida está bien, si tú piensas que en ti hay virtudes, si tú piensas que tu vida es buena, es grande, es poderosa, tienes influencia, ese pensamiento que tú tienes no es el mismo pensamiento que Dios tiene de ti. Por eso la única fuerza que podemos encontrar en la vida verdadera es la de Dios. Porque Él te conoce de verdad. Él sabe tus debilidades, Él sabe tus virtudes y sabe cómo aprovechar cada una de esas cosas. Si tú tienes una seguridad en ti mismo, en algún momento Dios te mostrará que tú no eras el campeón de la historia, que Él siempre fue el que dirigió tu vida y te cuidó en cada momento. Y a veces Dios tiene que mandar estas lecciones. Y Dios mandó esto a Israel para que entendiese los momentos de crisis que había un Dios que les dio los momentos de paz. ¿Cuántas veces llegarán momentos de crisis a tu vida? Donde dirás, Señor, ¿por qué llegó esto a mí? Yo no entiendo. A veces llegan problemas a tu vida porque esos problemas van para transformarte a ti. Nos quejamos de ellos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no preguntamos el para qué. Dios quiere renovar tu corazón en medio de este dolor. Dios quiere cuidar tu vida en medio de ese sufrimiento. A veces nuestros ojos están tan ciegos que no vemos nuestra condición y no vemos que es el medicamento que Dios manda para nosotros ese problema. Job tuvo un problema gravísimo. Perdió a su familia, perdió a sus hijos. Y él no tenía la culpa realmente. Él fue un hombre justo. Pero en medio del dolor, él dijo, Señor, yo antes de oídos te escuché. Yo antes, por personas que me hablaron de ti te conocía, pero hoy te conozco claramente. El dolor para Job fue el medio que Dios usó para revelarse a él. Y así muchas veces puede acontecer en tu vida. Dios puede mandar un problema, alguna dificultad, con el objetivo que en medio de esa dificultad conozcas más claramente el amor de Dios en tu vida y la misericordia que Él extiende constantemente para contigo. Entonces, este fue el asunto de Israel. Servían, no servían, Dios amonestaba, pero en algún momento esa amonestación terminaría y sería un completo castigo para ellos. Ahora, pregunta C dice así: ¿qué pregunta surge cuando se traiciona la confianza de Dios? ¿Y cómo se aplica también este principio en las relaciones humanas? Ese es un versículo muy, muy conocido. Amós capítulo 3, versículo 1 al 3. Voy a leerlo aquí textualmente en la Biblia. Dice así: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Qué interesante, ¿no? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Dios estaba dispuesto a andar con Israel. Dios siempre está dispuesto a andar contigo. Él, de hecho, estuvo contigo desde que naciste. El profeta Jeremías dice:
Desde el vientre de mi madre, Dios me había elegido. Dios me formó desde las entrañas. Si Dios ya sabe y te conoce desde que fuiste un pequeño niño, ¿por qué piensas que no quiere estar contigo? El mayor deseo de Él es que tú camines con Él. El versículo nos dice, ¿no? Yo te he conocido. Algunas versiones dice, yo te he elegido. Dios te elige a ti para caminar con Él. Pero está en ti la decisión de caminar juntamente con Él o simplemente escuchar su voz y dejarlo ahí pendiente. Es muy diferente. Es muy, muy diferente estar cerca de Dios a estar junto con Él y obedecerle. La palabra de Dios dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando hay un conflicto entre dos personas, aunque estén juntos, ese conflicto en algún momento los va a dividir. Dios quería que sus hijos estuviesen junto con Él, pero no solamente en compañía y ya, no. Él quería que en el proceso aprendieran a obedecer sus mandatos y sus principios. Así como un hijo con su padre. Si el hijo, imagínense un niño con 2, 3 años, empieza a caminar. Yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo. Ah, bueno, pues ve, se va a tropezar, va a herirse, va a cometer errores, después va a regresar llorando con el padre. El padre nunca quiso que él se fuera. El padre nunca quiso que él lo abandonara, pero siempre está dispuesto a poder recibirlo. Ese es el amor de Dios para con sus hijos. Como la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía muchos privilegios, tenía muchas oportunidades en el futuro, era un joven privilegiado. ¿Cómo? Tenía siervos, tenía casas, tenía terrenos, tenía todo. Pero ¿saben qué no tenía? Respeto para su padre. Y en ese conflicto con su padre, Amós 3:3, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, se dividieron. El padre aceptó, con lágrimas en el rostro. El hijo se fue, comenzó a desperdiciar todo, compraba, vendía y hacía y deshacía y comenzó a tener crisis y llegó un momento en el cual se quedó con los puercos. En esa circunstancia, sucio, con lodo, lleno de un olor feo, dijo, en la casa de mi padre yo tenía muchas comodidades. La vida te va a enseñar por las buenas que Dios quiere estar contigo y que quiere que le obedezcas. Pero si no, la vida te va a enseñar por las malas, que si no obedeces a Dios, a veces tendrás que pasar por ese camino de lodo. Ensuciarte y llegar con tu padre. Y lo bonito de la historia bíblica es que Dios abraza a aquel joven que se va. Lo recoge y le da una nueva oportunidad. Pero valoremos las oportunidades porque a veces puede ser el último chance que Dios nos da. Ahora, ¿cómo traemos esto a nuestras relaciones hoy en día? ¿Cuántas personas hoy en día se encuentran divididas? No porque ellos estén divididos en su corazón, sino porque están con una persona que no comparte sus mismos ideales y principios que él o que ella. Es un punto a analizar. Yo sé que es difícil perder amigos. Yo sé que es difícil perder una pareja. Pero a veces tenemos que analizar qué es lo mejor para mi futuro, qué es lo mejor para mi vida. Aquí el párrafo dice lo siguiente. ¿Cómo puede una mente carnal armonizar con una mente que se ha asimilado a la mente de Cristo? Uno siembra para la carne, pensando y obrando de acuerdo con los impulsos de su propio corazón. La otra siembra para el espíritu, tratando de reprimir el egoísmo, de vencer la inclinación propia y vivir en la obediencia al maestro. Por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. A veces no eres tú el que está caminando por un camino incorrecto. A veces es la persona que te está acompañando. Y es importante analizar eso. Es importante orar por eso. Capaz la influencia de tus amigos te está llevando por un camino que no es el mejor. La influencia de algún novio, alguna novia te está llevando por un camino que no es el mejor. Si tú crees en Dios y tienes principios celestiales, no dejes que una mala compañía te robe eso que es más valioso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia
Y aunque te cueste dejar amigos, aunque te cueste dejar al padre, aunque te cueste dejar a la madre, si das ese intento, Dios te puede bendecir. Recordemos la historia de Abraham. Él dejó a sus amigos, él dejó su casa, él dejó su padre, él dejó su madre, él dejó muchas cosas atrás, pero él escogió a Dios. Y aunque el desafío fue difícil al principio, aunque me imagino que en el transcurso del camino las lágrimas no faltaron, fueron parte del camino de Abraham, esa tristeza que lo estuvo acompañando y esos recuerdos tan bonitos de la familia, Dios sabía que si Abraham no salía de ahí, es probable que nunca sería aquel hombre de fe. A veces tenemos que salir de los lugares y las compañías que antes teníamos para tener una nueva experiencia con Dios. Abraham tuvo esa experiencia. Muchos tuvieron esa experiencia. Perdieron algo importante, pero ganaron algo mucho mejor. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a dar ese cambio? ¿Estás dispuesto a entregar tu corazón a Dios? Aunque te cueste, aunque pierdas, la Biblia dice, yo te daré 100 veces más y además la vida eterna. Yo sé que el dejar eso es complicado, pero la promesa es muy grande. Entonces pensemos, ¿estamos sirviendo a Dios o no estamos sirviendo a Dios? Un pie adentro, un pie afuera. ¿Cómo está tu vida? Analicémonos y podamos hacer siempre una reflexión interior y entender que, aunque podamos estar divididos, siempre el consejo será, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, y Dios tendrá misericordia de sus hijos.